Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy vamos a ver el caso de la familia Lisk, ocurrido en época de Halloween. Esta semana vamos a tener dos casos relacionados a dicha festividad, además de un Mentes Perversas, donde finalmente vamos a estar hablando de Jeffrey Dahmer, su historia, sus crímenes, lo que le ocurría desde el punto de vista de las personas que lo trataron una vez que fue atrapado y la repercusión que tuvo el caso estas últimas semanas. Si quieren ver el caso de Jeffrey Dahmer en este canal, les recomiendo que directamente me sigan, así están notificados de cuando se sube. Y en todo caso, si quieren saber más, vayan a mi Instagram para informarse de si pasa algo. Usualmente en esos casos largos se atrasa o ocurre algún problema técnico, así que ahí lo voy a avisar. Pero debería salir esta semana como parte del especial de Halloween. Así que ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La familia Lisk vivía en Martin, Ohio. Martin es una comunidad no incorporada en el noroeste del municipio de Clay, condado de Ottawa, en Ohio, Estados Unidos. Para aquellas personas que no estén viendo a la pantalla, este lugar cuenta con apenas algunas calles. Son unas 8 cuadras más o menos en las cuales vivir. La comunidad queda en un área remota y son muy pocas casas. Aún así, era la época de Halloween y como en otras comunidades de Estados Unidos, se estaban preparando. Ellos vivían en una casa de 2 pisos con mucha naturaleza alrededor y cerca de las autopistas. Cuando vemos el caso desde este ángulo, en el que vivían en un lugar lejano a las grandes ciudades y donde realmente no había muchas personas, uno se cuestiona en qué estaba pensando el responsable de estos crímenes. Claramente esta persona no estaba preocupada porque la descubrieran. En aquella casa vivían William Lisk, de 53 años, Susan Lisk, de 46 años, Derek L. Griffin, de 23 años en aquel momento, Devon L. Griffin, de 16 años, y William J. Liske Jr., de 24 años. No hay mucha información acerca de la familia, pero en sus obituarios se describió a algunos de los integrantes. William E. Billy Lisk, de 53 años, nació el 11 de mayo de 1957 en Toledo y era hijo de William E. y Shirley Lisk. Se casó con Susan Griffin en 2001. Billy era un veterano de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Trabajó como cargador frontal para la gestión de residuos. Le gustaba la caza, la pesca, la jardinería y estar al aire libre. Era un marido y un padre cariñoso. Al casarse en el 2001 con Susan, se convirtió en padrastro de 2 jóvenes, de Derek y Devon Griffin. Por otro lado está Susan Lisk, de 46 años. Ella nació el 30 de enero de 1964 y era hija de Benny y Edna Morse. Susan se graduó en 1982 de la escuela secundaria Oak Harbor y recibió un título de asociado del Terra Community College. Se casó con Gary A. Griffin y más tarde se casó con William Lisk en 2001. Fue la gerente de la oficina del Comité Conjunto de Aprendizaje y Formación de Carpenter del noroeste de Ohio. Antes de eso trabajó en Waste Management, Bergman Paving y Superior Push Rod. Susan era miembro de la Iglesia Evangélica Luterana y disfrutaba de la casa, el camping y la jardinería. Tenía un gran corazón y era una madre, tía y amiga cariñosa. También tenemos a Derek Griffin, de 23 años. Él nació el 30 de julio de 1987. Era hijo de Gary y Susan Griffin. Derek se graduó en 2005 de la escuela secundaria Oak Harbor, donde estableció un récord escolar de relevo en 2005. Era un cinturón negro de segundo grado y luchó en una competencia en Italia por Estados Unidos de Taekwondo. Era miembro de la misma iglesia que su madre y el pasatiempo favorito de Derek era estar en el lago Erie, en su velero y en el bote inflable de su padre. Por último tenemos a William Lisk, el último hermano de Devon Lisk, conocido mejor por todos como BJ. Él nació el 24 de noviembre de 1985. A este William le voy a decir en el resto de la historia BJ, de manera que sea más fácil diferenciarlo de su padre. Este caso ocurre el 31 de octubre del 2010, en pleno Halloween.
David, de 16 años en aquel entonces, estaba volviendo a su casa esa mañana, ya que el día anterior lo había pasado con su padre quedándose también a dormir. Aquel Halloween cayó domingo, y como era costumbre, a las 10 debía asistir a la iglesia. Es por esto que decidió ir hasta la casa de su madre para cambiarse de ropa a algo más formal. A las 9:30 AM llegó, entró a su casa y se cruzó con su hermanastro BJ antes de irse. Se dio cuenta de que parecía estar de muy buen humor. BJ, sabiendo que Devon iría ese día a la iglesia, le preguntó cuánto estaría fuera de la casa. BJ era entre los 3 hermanos el más retraído de ellos. Es por eso que esa mañana Devon se sorprendió de que se viera tan feliz. Usualmente se comportaba un poco más triste, más solitario, más oscuro, pero realmente que estuviera feliz no representaba un problema para Devon, simplemente le pareció fuera de lo común. La noche anterior, BJ había ido a cazar junto con su padre y luego había tenido la fiesta de Halloween en la casa. Tal vez estaría contento por eso. Quizá esa noche se había amigado con su padre, ya que no tenían la mejor relación. Devon tardó más de lo que esperaba en volver de la iglesia y terminó regresando aquel día a su casa por la tarde. Así que cuando volvió, fue directamente a su pieza en el piso de arriba, jugó un rato y después de haberse relajado, comenzó a preguntarse por qué nadie lo había recibido, por qué la casa estaba tan silenciosa, especialmente las 2 veces que estuvo ahí. Había estado ahí a las 9 de la mañana y otra vez a la tarde, y no había visto a nadie más que a BJ. Así que intentó ver dónde se encontraba el resto de su familia. La situación era muy extraña. Realmente la casa estaba completamente en silencio, y sus padres no se irían sin avisar. Así que pensó que tal vez estarían en su habitación, durmiendo quizá, lo cual también era raro, pero era una posibilidad. Fue hasta la habitación de sus padres e increíblemente estaban ahí, en la cama, durmiendo. O eso parecía. Tenían el edredón hasta la cabeza y el pie derecho de su madre se dejaba ver. Más allá de lo anormal que podía ser, él siguió adelante e intentó despertarlos, pero ninguno de los dos contestaba. Ninguno de los dos se movía a pesar de que había pasado a directamente tocarlos e intentar agitarlos un poco para que respondieran. Así que le sacó el edredón de encima y descubrió que la almohada donde su madre dormía estaba llena de sangre. Realmente empapada. Es ahí cuando entendió todo. Era Halloween, así que le estaban jugando una broma fea, de esas llenas de sangre y cosas grotescas. Habían hecho la fiesta de Halloween la noche anterior y probablemente había quedado decoración para asustar, pero no era así. Siguió intentando pensando que era una broma, pero ninguno de los dos se despertó. Se dio cuenta de manera bastante desesperada que su madre y su padrastro estaban muertos en la cama. Quién sabe desde hacía cuánto tiempo. Apenas pudo procesar ese poco de información, salió corriendo aterrado de la casa. Sin embargo, una vez afuera, no llamó directamente a la policía, sino que primero se comunicó con su tía, Lori Morse. Y Lori, por su parte, sí se hizo cargo de llamar a la policía. Imaginen que un adolescente de 16 años entra a su casa y se da cuenta de que estuvo tranquilo mientras sus padres estaban muertos en la habitación contigua. Él estaba en shock y no sabía qué hacer. Es por eso que llamó a su tía. Y hago énfasis en esto para que no piensen que podía ser él el responsable. Primero que nada, estuvo en la iglesia hasta ese punto y encima de todo, era muy chico todavía. Suele suceder en varios casos esto de llamar a una persona cercana antes que a la policía. Y eso es lo que le pasó a Devon. Como sea, su tía durante la llamada avisó, aparte, que tenía una leve sospecha. O más bien que conocía a alguien que podría tener problemas con las 2 víctimas. Nombró en ese momento a BJ. Él había estado involucrado en algunos cuantos problemas con la ley y encima había amenazado a Susan previamente. Devon había salido rápido de su casa, así que no tuvo tiempo de comprobar más acerca de lo que había pasado. Es por eso que cuando la policía llegó, no solo encontraron a Susan y a William, sino que también se encontraron con Derek Griffin, muerto todavía en su cama. Después de observarlos, se reveló que William había recibido un disparo en la cabeza y la cara unas 5 veces. Por otro lado, Susan estaba acomodada en la cama de una manera extraña. Se encontraba en una posición incómoda. Se dedujo finalmente que Susan había sido agredida sexualmente antes de que le dispararan en la cabeza 3 veces
a un alcance muy cercano. Al ir a buscar a Derek a su habitación, la policía se encontró en primera instancia que la puerta había sido cerrada desde el interior. La policía la rompió y vio a Derek acurrucado en su cama, con la espalda mirando hacia la puerta, su cara hacia la pared junto a su cama. En cuanto al arma, en la casa se encontró un martillo ensangrentado. Esto, junto con otras pruebas de alrededor de la casa, también fue incautado. Además, se encontraron huellas de barro a lo largo de una plataforma cerca del estanque de la familia, lo que llevó a los investigadores a sospechar de que el asesino se había deshecho del arma calibre 22 utilizada en los asesinatos. El estanque se drenó en la siguiente investigación, pero por alguna razón no se encontró ningún arma. También se utilizaron perros para intentar rastrear, pero tampoco se encontró nada. Lo que quedaba entonces era intentar determinar quién había hecho esto, por qué y en qué momento. Resulta que entre las 7 y las 9 de la mañana de aquel día habían intentado llamar a Derek a la casa porque no había ido a trabajar, así que el crimen debía haberse cometido posiblemente antes de esas horas. Además de que los vecinos reportaron haber escuchado lo que parecían ser disparos a eso de las 6 de la mañana. Lori además le dijo a la policía que en la casa faltaba una camioneta Ford F-150. En este punto, el hermanastro de Devon, William Lisk Jr., o BJ, se convirtió en el principal sospechoso, ya que no se lo encontraba por ningún lado y faltaba ese vehículo. BJ fue buscado por todas partes y finalmente fue arrestado cerca de una cabaña que le habría pertenecido a un pariente. De hecho, fue la misma cabaña a la cual había ido a cazar junto con su padre. Esta cabaña estaba ubicada en el condado de Carroll. Su ubicación fue descubierta por el diputado Michael Balash después de que vio una camioneta Ford blanca que coincidía con la descripción del vehículo que se creía que conducía BJ en aquel momento. Él informó que BJ salió de la cabaña, luego se apoyó contra un poste en la entrada fumando un cigarrillo. Es entonces que él se acercó con su arma en la mano antes de tirar a BJ al suelo reteniéndolo hasta que llegaran los refuerzos. Lo interesante es que a pesar de haber escapado de la escena del crimen, BJ no ofreció resistencia alguna ante el arresto. La Oficina de Identificación e Investigación Criminal, así como el Departamento del Alguacil del Condado de Carroll, realizaron una búsqueda en la propiedad y en el vehículo que conducía BJ en aquel momento. El vehículo y la ropa se tomaron como evidencia y él finalmente fue acusado de un cargo de asesinato. Lo acusaron de uno solo porque era suficiente para retener a BJ hasta que el caso pudiera ser presentado ante un jurado, en el que pudieran determinar si podían acusarlo por todos. La policía ya había sido informada del estado mental de BJ, lo cual hizo que quisieran ponerle una camisa especial para prevenir que se intentara quitar la vida. Pero él se negó a hacer esto y en cambio terminó golpeando al oficial que estaba con él. Tuvo que ser ayudado por otro policía para poder finalmente hacer que este chico se pusiera la camisa de fuerza. Y se preguntarán entonces, ¿quién era BJ y por qué estaba así? O ¿por qué lo hizo? La verdad es que la respuesta del por qué lo hizo no está tal cual, pero quiero explicarles un poco acerca de cómo era él. BJ no era una persona tranquila, por decirlo así. Era retraído y menos extrovertido que sus hermanos quizás, pero además tenía problemas con su familia por su carácter. La policía había sido llamada a la residencia de la familia Lisk varias veces debido a los disturbios que involucraban a BJ. Él era muy violento. Previamente, durante un arresto domiciliario a sus 16 años, en el 2002, la familia tuvo que llamar a la policía porque BJ los había amenazado con hacerse daño. Cuando llegó la patrulla a la casa, BJ los agredió, cosa que los llevó a tener cargos los cuales tuvo que enfrentar en un tribunal de menores. En octubre de 2004, 2 años después, BJ se peleó con su madrastra y la golpeó en el pecho con bastante fuerza. Solo 2 meses después de esto, su madrastra se vio obligada a presentar un cargo por agresión criminal cuando supuestamente BJ la golpeó en la cabeza con una taza de café antes de tomar sus llaves y robar su auto. Este cargo, además de un cargo de robo, finalmente se retiraron porque se lo encontró incompetente para ser juzgado. Las veces en que BJ intentaba agredir a Susan terminaron siendo muchas. Aún así, William padre no quería dejar ir a su hijo. Quería cuidarlo y ayudarlo porque ya les era claro que tenía problemas difíciles de solucionar. William ya había tenido charlas con amigos que
Pensaban que BJ era un peligro para la familia, pero él no se daría por vencido en intentar cuidarlo y tratarlo. Para 2007, a sus 18 años, BJ había sido hospitalizado por trastorno esquizofrénico del tipo bipolar. Después de ser trasladado de un hogar grupal para pacientes de salud mental llamado Sandusky, BJ tuvo al menos 3 encuentros violentos con la policía. Uno de esos incidentes incluyó una pelea física con su padre cuando lo fueron a buscar a la casa. Tal vez la familia nunca pensó que sería capaz de cometer un crimen tan atroz. Ellos seguían dejando que él se quedara en la casa. Confiaban en él al parecer. Finalmente, entonces, en noviembre del 2010, BJ fue acusado de 6 cargos de homicidio agravado, 2 cargos por cada persona muerta. 3 de los cargos fueron homicidio con previo cálculo y diseño, y 3 fueron homicidio cometido en la comisión de robo agravado. Por estos cargos, BJ se declaró inocente. Y así lo dejaron en la cárcel del condado de Ottawa con una fianza de $3 millones y estuvo representado por 2 abogados designados por el tribunal, los cuales eran Adrian Zimmerman y John Teves. Otro abogado, Gary Colley, fue designado tutor de BJ. Fue Gary Colley quien solicitó y se le concedió una orden de mordaza, lo que impedía que se divulgue información de inmediato en este caso. Después de 2 evaluaciones de competencia individuales, BJ fue declarado competente para ser juzgado por los asesinatos de su padre, de su madrastra y de su hermanastro. Se programó entonces una audiencia previa al juicio para las 9 de la mañana del 12 de agosto. Fue en esta audiencia que BJ se declaró culpable de 3 cargos de homicidio agravado, a cambio de que se eliminara la pena de muerte de las posibles sentencias. Pero, antes de su sentencia, BJ se disculpó por matar a los miembros de su familia y culpó a su enfermedad mental y a Satanás por sus acciones. Hasta el final nunca estuvo claro bien por qué lo hizo. ¿Los odiaba? ¿Tan mal se llevaba con ellos? ¿O realmente fue culpa de su salud mental? Hay casos en los cuales la persona no está consciente de lo que está haciendo realmente. Y me gustaría poder ampliar en esta idea, pero lamentablemente no puedo. Él finalmente se declaró culpable y fue condenado. Le querían dar la pena de muerte, pero se la sacaron justamente por declararse culpable, aunque pasaría el resto de la vida en prisión sin libertad condicional. Pero finalmente todo esto dio igual, ya que el 31 de marzo del 2015, BJ William Lisk fue encontrado muerto en su celda por una herida autoinfligida, es decir, se quitó la vida él mismo. Y no tengo nada más que agregar, en realidad en este caso, ya que ese fue el final. No salió a la luz más información con respecto a su estado mental, así que hasta acá la información del video de hoy. Recuerden que va a estar en el canal por estas fechas el caso de Jeffrey Dahmer. De vuelta voy a estar informando por Instagram si se retrasa o pasa algo, espero que no. Y vamos a tener también otro caso ambientado en Halloween. Si quieren algo que usualmente se relaciona a Halloween sin realmente pasar en esas fechas, pueden ver el caso del Candyman que dura 1 hora y se los dejo ahí en la que está en pantalla o abajo en la descripción van a encontrar el link. Así que bueno, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.